Y lo decíamos, el próximo domingo es el Día del Periodista. Río Cuarto tiene su banda, la Banda 21, tiene su referente histórico en el fútbol con Pablo Aimar y tiene su gran relator que ha representado desde la ciudad, porque siempre ha querido quedarse aquí en Río Cuarto, lo mejor del periodismo local. Estamos en línea con Osvaldo Hueve. Osvaldo, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo andás? Muy buenos días, Osvaldo. Contame, ¿cuántos años ligados ya al relato y al periodismo? ¿Se puede eso cuantificar? Y sí, es mucho, porque mi primer relato fue allá por el año 79, así que calculen todo lo que ha pasado, todo, sobre todo todos los kilómetros recorridos, ¿no? Siempre me cargan los muchachos, sobre todo los de Buenos Aires, que parezco los hermanos Emiliosi de tanto recorrer las rutas, en colectivo, en auto, porque bueno, los partidos en general se juegan en Buenos Aires o en Rosario. En una época viajaba más a Córdoba, pero ahora el seguimiento sigue siendo permanente hacia Boca y River. Así que, bueno, son muchos años, muchos relatos y una parte primaria de eso que por suerte no ha perdido un hilo conductor, ha sido aquí en nuestra ciudad, cuando uno relataba la liga regional y después los torneos regionales que fundamentalmente jugó Estudiantes en los finales de los 70 y al principio de los 80, Pablo, ¿no? Osvaldo, ¿cuándo decidiste que ser abogado no era la primera opción, sino que quedaban los libros encajonados durante un tiempo allí en el departamento y la pasión había ganado con el relato, el periodismo? En realidad en algún momento convivieron, sobre todo cuando, bueno, yo estaba aquí en LB16 y sobre todo fueron una muestra de que, bueno, podía hacer algo que me encantaba, que me gustaba mucho, hasta que, bueno, surgió el contacto con LB2 en ese tiempo, con Víctor Brizuela, y ya había que viajar todos los fines de semana con Belgrano, con Talleres, a distintos lugares, y bueno, cuando ya después de unos 5 años de ejercicio incipiente de la profesión, yo hacía derecho penal más que nada, me di cuenta que, bueno, por ahí venía alguien al estudio y yo no podía cumplir porque me tenía que ir a transmitir un partido. Entonces, un poco entre algún amigo que estaba conmigo en el estudio y algunos otros amigos que hoy, por suerte, siguen siendo muy buenos abogados, fui derivando y, bueno, me quedé con la relación con la abogacía que tenía que ver con el fútbol, con los asados, con la revista Será Justicia, con esas cosas que seguimos aún teniendo en relación con ellos, pero ya ahí me di cuenta, es lo que te digo, la distancia hace que sea prácticamente imposible hacer las dos cosas, ¿no? Desde esa mirada vedetista que tiene muchas veces el periodismo concentrado en Buenos Aires, te deben haber preguntado muchas veces por qué no quedarte allá en lugar de definir a Río Cuarto como tu lugar en el mundo, tan alejado de donde se definen las cosas, ¿no? Debe ser complicado porque oportunidades nunca faltan. No, por cierto, tampoco creas que ha habido reuniones cumbres con la posibilidad de asentarse en otro lugar así por un gran puñado de dinero. Sí, por supuesto, en su momento Muñoz, ni hablar de Brizuela con Córdoba, Víctor Hugo también. Y bueno, yo fui tomando la decisión de quedarme, lo que me permitió, bueno, ver crecer a mis hijas, estar cerca de mi familia, estar cerca de mis amigos, estar en una ciudad que yo amo, a mí me gusta mucho, Río Cuarto, vivirla, caminarla, andar, están mis amigos, obviamente. Con el paso del tiempo se ha ido convirtiendo indudablemente en un boomerang respecto a, bueno, un poquito lo desencajado que está Río Cuarto del mundo a nivel rutas, aviones, trenes, colectivos con determinados horarios, pero bueno, eso no era... Cuando yo, fíjate, es muy curioso, y la hago corta, pero cuando más o menos promediaban los 80, Río Cuarto tenía 2 vuelos diarios a Buenos Aires, y había una ruta mucho más fluida, la 8, bueno, hoy todo eso no pasa, pero bueno, ¿de quién lo iba a saber, no? Osvaldo, ¿cómo ves la realidad del periodismo hoy en la Argentina? ¿Es un poco la consecuencia de lo que se comenzó a construir en los 90, donde se priorizaron otros aspectos que no necesariamente fueron los periodísticos? Sí, yo creo, vos sabés que el periodista deportivo, sobre todo, Pablo, comenzó a ser en algún momento, y me incluyo porque también pasaba en la radio acá,
no digo en el cómico de la película, pero en aquel que transgredía con alguna risa, con alguna broma, porque te lo permitía un Boca River, un Talleres Belgrano, un Estudiantes Atenas, te lo permitía con el conductor del programa, con los compañeros, cuando era un tiempo en el cual primero uno no se podía reír mucho, no podía opinar mucho, era un tiempo de ostracismo de ideas en la Argentina. Una vez que la democracia, gracias a Dios, llegó, se amplió el espectro y entonces, bueno, ya ahí todos en una mesa radial o televisiva pudieron emitir su opinión, siempre bajo la tutela de los medios y a veces de las tandas oficiales que no permiten hacerlo libremente. Pero sí, vos tenés absolutamente razón, en los 90 sobre todo, hay un gran porcentaje que se alivianó mucho. Y bueno, también fue respondiendo en el ámbito del periodismo deportivo nacional a una época que yo catalogo como Grondolandia. Fue un país y un tiempo que aún no ha terminado en el fútbol y que lamentablemente en estos días ha tenido eclosión con el escándalo FIFA, con mucho más, yo diría, horror respecto a las cifras y a la corrupción de lo que uno imaginaba, que uno peleaba más que nada por los derechos televisivos, por la organización de los campeonatos, por mayores derechos para los equipos del interior. Bueno, nos hemos encontrado con que el botín era impresionante, ¿no? Osvaldo, quiero felicitarte por estos dos nuevos Martín Fierro que reconocen todo este trabajo que venís realizando vos y tu equipo durante todo el año, y además aprovechar la oportunidad para agradecer otro gesto de generosidad, porque el gran periodista Raizar Kapuscinski decía que para ser buen periodista hay que ser buena persona, y yo he formado parte de ese grupo de chicos que en sus experiencias periodísticas, sí, aquí en la ciudad, las primeras, recurrió a vos para poder desarrollarla. Ustedes me abrieron la puerta con Héctor en aquella pelota de trapo de la FM Ser, y la verdad que fue una experiencia no solo gratificante, sino formadora. Y eso habla también de la generosidad de quien ha logrado los estratos más altos del periodismo y que sin embargo tiene esa posibilidad de sumarnos. Así que aprovecho también la oportunidad para saludar no solo al gran periodista, sino a la buena persona. Bueno, Pablo, yo te agradezco en nombre tuyo saludar a un grupo enorme de periodistas deportivos y periodistas en general de Río Cuarto, que te puedo asegurar que los tenemos junto con locutores, técnicos, operadores, fotógrafos, camarógrafos, de lujo, uno que anda por muchos lados. Río Cuarto tiene una materia prima en ese aspecto realmente sensacional, así que bueno, es muy lindo vivir en una ciudad donde el periodismo tiene gente que lo hace inteligente, con opinión, que habla bien, y que como vos decís, es buena gente. Te mando un abrazo grande, Osvaldo, y suerte allí en Chile con la transmisión para la Copa América. Sí, ya cruzaremos la cordillera a tomar un poco más de frío. Si es que nos encontramos con frío, porque hasta acá lo viene diciendo perfectamente Cococho, la primavera llegó antes que el otoño. Te mando un abrazo, Pablo, un saludo a todos los chicos del canal. Un abrazo grande y feliz día el próximo domingo. Gracias, querido.